La historia de Roma empieza con una leyenda. Es un cuento muy famoso. Dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, fueron abandonados cuando eran bebés. Se suponía que iban a morir. Pero una loba buena los encontró. Ella los cuidó y les salvó la vida. Después, un pastor crió a los niños. Cuando crecieron, decidieron construir una ciudad. Escogieron un lugar con 7 colinas cerca del río Tíber, pero los hermanos se pelearon por cuál colina usar para construir. Esta pelea se puso fea. Rómulo mató a Remo. Entonces él fundó la ciudad y le puso Roma, por su propio nombre, más o menos en el 753 a.C. Esta historia, sea verdad o no, les dio a los romanos un cuento de origen muy fuerte sobre la fuerza y el destino. Después de su fundación de leyenda, Roma era un reino chiquito. Los reyes gobernaron la ciudad por más de 200 años. La gente de Roma al final se cansó de estos reyes. Querían una forma diferente de gobernarse, así que, más o menos en el 509 a.C., los romanos quitaron a su último rey. Establecieron una república. Esto era una idea nueva para ellos. En la República Romana, los ciudadanos elegían a los gobernantes. El grupo más poderoso era el Senado, formado por hombres ricos y con mucha influencia. Ellos hacían las leyes y guiaban la ciudad. Este cambio fue un gran paso. Puso a Roma en un nuevo camino de crecimiento y gobierno, diferente de cómo empezó con los reyes, y marcó su futuro por muchísimos años. La República Romana, al principio, tuvo muchos problemas. Era solo una ciudad-estado chiquita en una tierra llena de otros pueblos fuertes. Roma tuvo que pelear muchas guerras para sobrevivir y crecer. Pelearon contra sus vecinos, como los etruscos al norte y otras tribus latinas. Estas guerras fueron duras, pero los soldados romanos eran disciplinados. Su ejército estaba muy bien organizado y era fuerte. Aprendieron de sus enemigos y mejoraron sus tácticas. Poco a poco, Roma empezó a conquistar más tierras en Italia. Este crecimiento no fue rápido ni fácil. Tomó muchos años de lucha y ganas. Los romanos demostraron ser aguantadores y muy buenos para la guerra, lo que les permitió poco a poco dominar la península italiana. Algunos valores eran muy importantes para los primeros romanos. Estos valores les ayudaron a tener éxito. El deber, o pietas, era algo fundamental en lo que creían. Los romanos creían en cumplir con su deber hacia su familia, los dioses y la propia Roma. La disciplina era otro valor clave, especialmente en el ejército. La lealtad al Estado era lo más importante. Estas ideas formaron el carácter romano. Animaban a los ciudadanos a trabajar juntos por el bien de Roma. La fuerza de la familia romana, con el papá como jefe, también daba estabilidad. Las primeras leyes romanas, que empezaron a crearse en esta época, también dieron una base para su sociedad. Estas cosas tan importantes ayudaron a Roma a pasar de ser un pueblito a ser una gran potencia. Una parte muy importante del crecimiento de Roma fueron unas guerras grandísimas. Se llamaron las Guerras Púnicas. Roma peleó contra Cartago, una ciudad poderosa en el norte de África. Cartago era un gran imperio de comerciantes. Controlaba muchas partes del mar Mediterráneo. Roma y Cartago pelearon 3 guerras largas y muy feas. Estas guerras duraron más de 100 años. El general cartaginés más famoso fue Aníbal. Él es famoso porque cruzó con su ejército, y hasta con elefantes de guerra, las montañas de los Alpes para atacar Italia. Eso fue algo muy atrevido. Roma sufrió pérdidas terribles pero no se rindió. Al final, Roma venció a Cartago por completo, destruyó la ciudad y así aseguró su propio poder. Ganar las guerras púnicas cambió a Roma muchísimo. Roma ya no era solo una potencia de Italia. Se convirtió en la dueña del Mediterráneo occidental. Montones de tierras nuevas quedaron bajo el control de Roma. Esto trajo mucha riqueza, pero también problemas nuevos. Manejar un área tan grande era difícil. Muchos campesinos pobres perdieron sus tierras mientras los ricos se hacían más ricos. Esto causó problemas sociales y pleitos políticos dentro de Roma. Personajes como los hermanos Graco intentaron hacer cambios para ayudar a los pobres. Querían repartir la tierra de forma más justa, pero los ricos poderosos se opusieron mucho, y esto llevó a violencia y problemas al final de la República. En esta época de tantos problemas, apareció un hombre llamado Julio César. Era un general genial y un político muy listo. César se hizo famoso y poderoso al conquistar la Galia, que hoy es Francia. Sus soldados le eran muy leales. Escribió sobre sus victorias, y así se hizo popular con la gente de Roma. Algunos senadores poderosos tenían miedo de que César se estuviera volviendo demasiado fuerte. Les preocupaba que quisiera ser rey. Le ordenaron que dejara su ejército. César no quiso. En lugar de eso,
cruzó con su ejército el río Rubicón, lo que fue como rebelarse contra Roma. Esto empezó una guerra civil. La frase famosa de César, "La suerte está echada", significaba que ya no había marcha atrás. Julio César ganó la guerra civil. Se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Hizo muchos cambios y reformas. Algunas personas lo querían mucho, pero otras lo odiaban. Un grupo de senadores creía que César estaba destruyendo la república. Tenían miedo de que se declarara rey. Así que, en el 44 a.C., lo asesinaron en el Senado. La muerte de César no salvó la república. Al contrario, llevó a más guerras civiles. El hijo adoptivo de César, Octaviano, al final venció a todos sus rivales. Octaviano era muy listo y cuidadoso. Poco a poco juntó todo el poder en sus manos. Tomó el título de Augusto y se convirtió en el primer emperador romano, marcando el fin oficial de la república y el inicio del Imperio Romano, más o menos en el 27 a.C. Después de que Augusto se hizo emperador, empezó un largo tiempo de paz. Esta época se conoce como la Pax Romana, que significa paz romana. Duró unos 200 años. Esta fue una época de oro para el Imperio Romano. Hubo menos guerras grandes. El comercio creció mucho por todo el enorme imperio. Augusto fue un gobernante sabio. Reformó el gobierno y el ejército. También empezó muchos proyectos de construcción en Roma, y es famoso por decir que encontró una Roma de ladrillos y la dejó de mármol. Este tiempo permitió que la cultura, las artes y las letras romanas llegaran muy alto. La gente se sentía más segura, y el imperio creció mucho con un gobierno estable. El imperio romano alcanzó su tamaño más grande con el emperador Trajano. Él gobernó desde el 98 después de Cristo hasta el 117 después de Cristo. Trajano fue un emperador respetado, conocido por sus triunfos militares y sus obras públicas. Conquistó Dacia, que hoy es Rumania. Esto trajo nueva riqueza, sobre todo oro, al imperio. Trajano usó esta riqueza para ayudar a la gente de Roma. Construyó muchas cosas impresionantes, como el Foro de Trajano, el Mercado de Trajano y la Columna de Trajano en Roma. La columna es famosa por sus dibujos detallados que muestran sus victorias en Dacia. También fue conocido por tratar bien a la gente y por mejorar los caminos y construcciones en todo el imperio, y por eso se le recuerda como uno de los 5 buenos emperadores. La vida en el mejor momento del Imperio Romano era muy movida para muchos, especialmente en las ciudades. La misma Roma era una ciudad enorme con más de 1 millón de personas. El imperio estaba conectado por una red increíble de caminos muy bien hechos. Estos caminos ayudaban al comercio y a que la gente se comunicara. Las ciudades tenían edificios públicos impresionantes. Los acueductos llevaban agua fresca a los ciudadanos. La gente disfrutaba de los baños públicos, que eran lugares para convivir. Para divertirse había teatros y anfiteatros, como el Coliseo, donde había peleas de gladiadores y carreras de carros. El imperio era una mezcla de muchas culturas y gentes, todas viviendo bajo el gobierno romano, aunque la vida era muy diferente entre ricos y pobres, y entre la gente de la ciudad y la del campo. En esta época de oro, los romanos hicieron cosas increíbles. Su habilidad para construir cosas era sorprendente. Construyeron caminos fuertes, acueductos enormes, puentes que duraban mucho y edificios grandiosos. Muchas de estas construcciones todavía existen hoy. Las leyes romanas también avanzaron mucho en este tiempo. Las ideas de las leyes romanas han influido en las leyes de muchos países del mundo. El gobierno romano en general era bueno para manejar sus tierras tan grandes. Tenían un sistema de provincias, cada una con un gobernador. Pero incluso en esta época de tanta riqueza, ya empezaban a aparecer algunos problemas. Cosas como quién sería el próximo emperador a veces causaban problemas. El tamaño tan grande del imperio también hacía difícil defender todas sus fronteras. Después de la época de oro de la Pax Romana, el Imperio Romano empezó una caída larga y lenta. Esta caída no pasó de un día para otro, tomó siglos. Hubo muchas razones por las que se debilitó. El imperio tenía problemas internos. Había muchas guerras civiles porque los generales poderosos peleaban por ser emperador. La economía sufría con la inflación y los impuestos muy altos. La corrupción se hizo más común entre los gobernantes. Al mismo tiempo, el imperio sentía más y más presión de grupos de afuera en sus fronteras tan largas. Varias tribus germánicas, godos, vándalos y hunos empezaron a atacar y a vivir en tierras romanas. A esta época a veces se le llama la crisis del siglo III por tantos problemas que había. Los emperadores romanos intentaron de varias formas salvar al imperio que se debilitaba. El emperador Diocleciano, a finales del siglo III después de Cristo,
Se dio cuenta de que el imperio era demasiado grande para que una sola persona lo gobernara bien, así que dividió el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Cada parte tenía su propio emperador. Esto era para que fuera más fácil gobernar y defender. Después, el emperador Constantino hizo otros dos cambios muy importantes. Se convirtió en el primer emperador romano en aceptar el cristianismo, que con el tiempo se volvió la religión principal del imperio. También cambió la capital del Imperio de Roma a una nueva ciudad en el este, a la que llamó Constantinopla, que hoy es Estambul. A pesar de estos intentos, el Imperio Romano de Occidente siguió debilitándose. Los problemas internos seguían. La presión de los grupos que llegaban y atacaban fue demasiada para los ejércitos del oeste. Las legiones romanas no se daban abasto. Al gobierno le costaba mucho conseguir suficiente dinero y soldados. En el 410 después de Cristo, la misma ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos, algo que sorprendió mucho al mundo romano. Finalmente, en el 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue quitado por un general germánico. Esta fecha la usan mucho los historiadores para marcar la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero en realidad, fue más bien un cambio lento y el derrumbe del poder central, no algo que pasó de repente. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, la influencia de Roma no desapareció. Lo que nos dejó es enorme y sigue moldeando nuestro mundo de hoy. Muchos idiomas de ahora, como el español, el francés, el italiano y el portugués, vienen del latín, el idioma de los romanos. Nuestras ideas sobre las leyes, el gobierno y ser ciudadano tienen raíces fuertes en Roma. La arquitectura romana, con sus arcos, cúpulas y concreto, inspiró a los constructores por siglos. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, siguió prosperando por otros 1000 años. Conservó las tradiciones, leyes y conocimientos romanos. La historia de Roma, cómo creció y cómo cayó, nos enseña sobre el poder, la civilización y cómo la historia nos sigue afectando siempre.